Hola mi gente. Bueno, esto de estar encerrado a mí no me causa mucho conflicto porque, bueno, ya llevo mucho tiempo en casa y realmente es como si no, bueno, como una especie de larga cuarentena. La diferencia está en que, bueno, los muchachos no van a la escuela y demás y, bueno, un poco la fisonomía, el entorno. eh, y algunos sonidos cambian en el hogar. Em, pero bueno, no significa que, y creo, y también significa que el asunto de poder estar en casa también, independientemente de que yo tenga una cabeza que siempre está generando cosas y que está pensando cosas, em, que quisiera a veces compartir porque no tengo en esta precisa que comento, en esta precisa que es la soledad, eh, termina por no establecer una especie de soliloquio, sino una especie de conversación de este tipo para mí. Y hay muchas cosas que tengo en la cabeza y que tienen generalmente que ver con Cuba, que tienen que ver siempre con mi entorno en que yo me encuentro y, y con mis propias experiencias y mi profesión, ¿no? Y a veces trato de mezclar un poco todas las cosas, porque además así soy yo y así converso yo. Mm, yo estaba pensaba en mi abuela, cada vez que Cada vez que yo tengo alguna circunstancia em, un poco estresante o tengo algún problema, yo pienso en mi abuela. Pero también pienso en mi abuela cuando hay ciertas cosas que mi abuela la explicaba dentro de su especie de filosofía campesina, ese mundo del campo cubano tan inteligente, que es un mundo que tenía aparentemente más tiempo para pensar, ¿no? Pero también tenía este encuentro con la naturaleza y este encuentro con el ser humano de forma más esporádica, que hace que tú puedas comprender mejores las acciones de tipo humanas, ¿no? Y que de ahí, y precisamente ahí, es de donde surge esta sabiduría popular, en la observación. Cuando surgen los dichos, ¿no? Estas que son una especie de filosofía coloquial, digámoslo así, parte de un proceso de observación del comportamiento humano y del comportamiento de la naturaleza. Y hay una correlación metafórica, ¿no? Tú te acuerdas de Santa Bárbara cuando truena, fíjate, ¿no? Eh, Árbol que nace torcido jamás su rama endereza. ¿M? Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. ¿Eh? No van lejos los de delante si los de atrás corren bien. Todo esto es total, absolutamente poesía, ¿no? Eso es un lenguaje poético que se ha establecido dentro de lo coloquial, ¿no? Dentro del lenguaje cotidiano, que forman parte de poder entender la realidad cuando la realidad es demasiado dura o cuando no se le puede decir al otro todas las cosas que convendría decirle en una frase se condensan. Eso es muy inteligente. Em, Hoy me acordé de mi abuela porque en una circunstancia en la que yo me encuentro, es una circunstancia esta circunstancia en la que yo me encuentro ha traído algunas consecuencias como todas las circunstancias en las que uno se encuentra. Y las responsabilidades en las que uno tiene que asumir y las consecuencias que uno tiene que asumir cuando toma ciertas decisiones, ¿no? A veces las decisiones se pueden sopesar, pero a veces las situaciones no se pueden sopesar del todo. ¿Por qué? Porque existe lo circunstancial, ¿no? Y existen cosas que no están en tus manos. Em, y bueno,
me acordé de mi abuela porque mi abuela siempre decía una cosa que aunque parezca una cosa muy ordinaria, es algo que es muy sabio y que me ha ayudado a mí en la vida para salvarme de muchas cosas, de todas las tonterías que he hecho y de todas las cosas en las que a mí me han metido y de todas las circunstancias en las que de alguna forma el otro me juzga o el otro me hace daño o el otro considera que yo no me lo merezco todo. Cuando tú lo das todo y tú crees que el otro considera que solamente mereces la mitad, entonces tú te debes de sentir mejor. Porque ahí es donde mi abuela siempre decía, acuérdate que en esta vida siempre hay que andar con el culo más limpio que el otro. Siempre. Parece una cosa muy ordinaria, pero es una cosa muy sabia. Es decir, que desde el punto de vista del proverbio, que sería un proverbio en el caso de África y para nosotros serían los refranes, estas frases hechas y en esta en específico, lo que te quiere decir es que desde el punto de vista moral, el otro no tiene nada que señalarte, no puede hacerlo. Y él considera que tú no estás a la altura, que tú todavía tienes que hacer muchas más cosas, pero él sabe que al mismo tiempo no lo puede decir. Y a la hora de que pudiese existir un reclamo, no lo puede hacer, porque tú, como decía mi abuela, tienes el culo más limpio. Es decir, moralmente, desde el punto de vista moral y ético, estás más elevada. Y siempre tienes que cuidar ese tipo de cosas. Y en base a esa circunstancia en la que yo me encuentro, bueno, surge mi abuela, en la que de alguna forma me establece, me dice que trata de resolver tus problemas. Tú resuelves tus problemas eh, y de esa forma irás limpia por la vida y no tendrás que echarle la culpa a nadie, ni nadie tendrá que echarte la culpa a ti, porque tú hiciste todo lo posible para resolverlo. Y eso me llevó a lo que se supone que yo voy a hablar hoy. Y, y yo voy a hablar hoy de algo que en Cuba se ha tratado de obviar bastante, que es el problema del machismo. ¿Por qué digo que se ha tratado de obviar? Porque supuestamente el, en últimas fechas, o en los últimos años, como lo queramos pensar, la mujer en Cuba se ha empoderado, ¿no? Hay un empoderamiento femenino en donde tiene, digamos, supuestamente la mujer cubana independencia, autosuficiencia y una especie de libertad de opinión. Y sin que yo menosprecie en lo absoluto eso que yo estoy comunicando y que de alguna forma está en el ideario popular, y sobre todo en el ideario popular de los cubanos, em, hay ciertas cosas que en mi regreso a Miami me permiten cuestionar. Yo ya cuestionaba desde México algunas cosas, más allá de la fama que tiene el machismo en México y de este estereotipo, este cliché del macho mexicano, que en realidad me- socialmente habría que ver en qué parte de México te encuentras, en qué entorno social te encuentres, para poder entender un poco que esto básicamente es un cliché provocado por el asunto de la imagen cinematográfica, ¿no? Y porque realmente yo me he encontrado con que el macho es una cosa bastante común en cualquier parte que yo me haya parado. Es decir, no existe un macho con una nacionalidad, existe el macho y punto. Y está la mujer y punto, no existe la nacionalidad. En ese sentido no, solamente en su contexto, en su proceder desde el punto de vista cultural. Es decir, no es lo mismo como a lo mejor pelea un matrimonio mexicano que un matrimonio cubano, ¿no? Hay una serie de improperios muy diferentes y una gestualidad totalmente diferente y además motivos muy diferentes por los cuales se pelea. También eso es importante. Yo recuerdo
y me ha pasado con cierta recurrencia. Lo vi en Cuba, lo vi en México y lo he visto aquí. Em, es raro en Cuba los matrimonios que duran años, es decir, que no se hayan divorciado. Fíjense. En México es mucho más común que los matrimonios sean más duraderos, ¿sí? Desde el punto de, vamos, generacionalmente, estoy haciendo una comparación generacional, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos, e incluido, ¿no? Los matrimonios actuales, en México duran más. En México duran más porque hay una correlación con el asunto de lo católico, ¿no? México es un pueblo muy religioso en cuanto a lo católico y de alguna forma esto es un proceso psicológico. Al casarse por la iglesia hay una unión que los lleva más a una idea infinita de eternidad, ¿no? Y del pecado, etcétera, que los lleva a asumir que ese es mi esposa y ese es mi marido. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. En Cuba es diferente porque en este supuesto empoderamiento femenino la cubana aguanta menos. La cubana está más informada, digámoslo así, la cubana está menos poseída por el hálito del pecado, por el hálito de lo religioso y asume que ante una cosa que no le conviene debe retirarse y que por tanto está incapacitada para aguantar menos. Porque recordando a mi abuela nuevamente, yo recuerdo que mm, mi abuela siempre se quejaba de mi abuelo Pedro, ¿no? De una u otra manera. Incluso hay una anécdota muy buena cuando se puso de moda la Ouija en Cuba. eh, Llegó una prima mía muy emocionada, muy apasionada, ¿no? Diciendo que mi abuelo Pedro había bajado a través de la Ouija, se había manifestado. Abuela, abuela, abuelo Pedro se manifestó que dice que le pongas unas flores rojas. Está loco porque le pongas unas flores rojas. Mi abuela, que era espiritista, curandera y todo lo que se les puede a ustedes ocurrir de buena manera, cuidado con eso, de buena manera, mi abuela dijo que Pedro bajó a que yo le pusiera flores rojas. No, Pedro está loco, dijo. Dile a Pedro, oye esto, dile a Pedro que ya se murió. ¿Entiendes? Que no esté jodiendo. ¿Me entiendes? Porque si le pongo flores rojas, es lo que quiere andar por aquí, mira, para estar echando ojo. Le voy a poner flores blancas y le voy a poner un vaso de agua para que se suba más para arriba. Eso dijo mi abuela. Y además lo dijo porque no precisamente mi abuela refería ningún tipo de absoluta felicidad en su matrimonio ni cosas de ese tipo. De hecho en el pueblito, ¿eh? Y son anécdotas de mi madre. En el pueblito donde vivía, que es un pueblito muy chiquito, mi abuela siempre decía, tengan cuidado con quién se hacen novios, tengan cuidado a quién se echan de novia, le decía a sus hijos, mis tíos y mis tías, tengan mucho cuidado porque posiblemente esa o ese sea hijo de Pedro. Es decir, que mi abuela estaba consciente, o al menos Lolía sospechaba, que Pedro no era fiel, pero era el marido, el que mantenía la casa, porque mi abuela no trabajaba, mi abuela se dedicó a tener 12 hijos, y mi abuela se dedicó a hacer cosas en el hogar y tuvo lo suficientes hijas para que la siguieran ayudando en esas tareas domésticas. Lo cual nos enlaza también, o nos lleva primero a la conclusión, en el caso de mi abuela y por ejemplo, en el caso también de una cubana que conocí en México, que el marido era mexicano y que tenía a voces ya de escándalo un amante, ella nunca pensó en el divorcio, jamás. Nunca pensó en eso, dijo ese era su marido, le pertenecía y la otra no, y ella iba a luchar por su matrimonio.
y no lo hizo, y hasta el final de sus días. Primero él llegó al final, después ella llegó al final, el primero y después ella. Em, y he visto de forma recurrente estas cosas sin mencionar demasiados ejemplos y sin que con ello medie ninguna situación de queja. En lo absoluto es una simple reflexión sobre el asunto de que los matrimonios que duran en Cuba, básicamente me atrevería a decir es porque la mujer así lo quiere. No porque el hombre así lo prefiere, sino porque la mujer así lo quiere. Es decir, es la mujer la que acepta, la que aguanta y la que se queda allí, se da para poder mantener el sentido de familia. Y es una cuestión tradicional y es un asunto de crianza y muchas veces, insisto, atravesada por cuestiones de tipo religioso. Mi abuela, que consideraba que el trabajo en la casa era un trabajo también de mujeres, eso es también un asunto a tratar, y que de alguna forma también hereda a las hijas, mis tías, mi madre, la circunstancia de que los varones no hacen tareas de mujeres y son las mujeres las que los hacen, fue y es además una cosa que se observa con constancia. Si tú llegas a la casa de una familia cubana donde hay hembras y hay varones, verás que las hembras son las que están haciendo las labores domésticas y los varones no. En algunos casos, de forma inteligente, los padres, ¿verdad? O los padrastros o lo que sea, ponen a los varones a hacer cosas que son propias de varones, ¿no? Y esto, aunque suene un cliché, sigue siendo una realidad en el mundo contemporáneo. Los varones están lavando el carro, los varones están ayudando en la cuestión de la plomería, los varones están ayudando a cargar el cubo, a las cosas pesadas, y las niñas están ayudando a la mamá a limpiar, están fregando, están cocinando, ¿sí? Están enjuagando la frazada. Em, yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela dejaba que los primos durmieran hasta muy tarde, los varones, porque se cansaban. Y había que hacer silencio porque se despertaban. Mi mamá hace lo propio con mi hijo. No, habla bajito porque el niño está durmiendo. ¿Entiendes? Porque el varón tiene esta cualidad en la mente de la madre cubana de cansarse porque hace un trabajo que es más forzado y es un trabajo mucho más importante. Y la niña no, la mujer no. ¿Sí? La mujer puede continuar porque tiene esa fuerza, esa fortaleza y porque más le toca. Yo no recuerdo nunca a mi abuela decir, hagan silencio porque Maite ayer llegó tarde, estaba estudiando y está cansada. Jamás, no, en mi casa se hace una bulla del carajo y no les importaba en lo absoluto si yo estaba durmiendo. Si estaba durmiendo un primo mío, sí, pero si estaba durmiendo yo, no. Lo cual habla precisamente de lo que estamos tratando, ¿no? Del machismo. Em, y, y esto trae como consecuencia el demeritar las labores domésticas, de lo cual se ha hablado muchísimo y de lo cual sería importante también mencionar que no importa si la gente pasa por carreras universitarias, si, si la gente se supera intelectualmente, si la gente se supera socialmente, seguimos pensando que el trabajo que uno realiza en la casa es un trabajo realmente menor a cualquier otro, ¿sí? Menor, absolutamente menor a cualquier otro. No es que el hombre cubano no tenga conciencia de que el trabajo en la casa es un trabajo importante. Yo no hablo eso. Hablo de que se considera menor y por lo tanto el esfuerzo, el apoyo que debes de recibir en ese caso tiene que ser ínfimo, ¿no? Es menor a lo que tú tendrías que ofrecerles a ellos en ese sentido. Em, el hombre cubano es dado a que ellos pueden, y es lo que yo he observado, ellos pueden hacer lo que ellos decidan en ese momento, lo que ellos deseen hacer.
Ellos no tienen que pedir permiso, ni tienen que ofrecer disculpas, ni tienen por qué decirte, tú crees que sea conveniente hacer esto o aquello. El hombre cubano tiende a hacer eh, lo que le da la gana. Y la mujer cubana no. Aún la mujer cubana pide permiso o al menos avisa o espera, ¿no?, que el hombre decida ciertas cosas. Estamos en ese ciclo, en esa cadena aún histórica, en la que independientemente de que la mujer cubana salga y trabaje, de que la mujer cubana tenga sus propios recursos, incluso que tenga su propia voz y que tenga un propio razonamiento sobre la realidad, termina por ser una cómica. Ay, qué cómica. Terminas por ser graciosa, terminas por ser una mujer singular, pero no a tomar en cuenta totalmente. Es decir, em, tu función y tu labor es soportar. El macho cubano piensa que la mujer cubana está capacitada para soportar, porque realmente hemos desarrollado la mujer cubana un nivel de soporte de ciertas situaciones duras, caóticas, en las que generalmente sacamos adelante, sacamos la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos esta cosa empática, ¿no? De haber desarrollado otro proceso relacionado con la autoestima, ¿no? La mujer cubana tomó autoestima, ciertamente, y en ese sentido es capaz incluso de poderse salvar de este ciclo histórico en el que, en el que tú estás en la cadena de la disposición y no hay disposición. Contra el hecho, la viceversa, no está todavía provocada. Em, Cuando tú estás ahí, entiendes que ha habido constantemente eh, esto, que es una lucha infernal, es una especie de infierno, porque es como vivir en la candela todos los días, y, y sacar la cabeza todos los días, sacar la cabeza y decir, espera, oye, yo pienso, ¿sí? Y no por ello luego existo, o sea, existes en eso, eres una propia existencia, estás tratando incluso de poderte comunicar con las otras mujeres que también consideran que tú debes de agachar la cabeza, que estás en un estado de sumisión, las mujeres que no somos capaces también de poder ser empáticas la una con la otra, las mujeres que de mi entorno, que nos seguimos criticando unas a las otras, las mujeres que no son capaces de tener sentido común, ¿verdad? Porque tú, porque eres la pieza frágil, ¿no? Creo que las luchas, llámense feministas o no, las luchas de la equidad de género, con todo lo que yo pueda criticarles y con todo lo que yo pudiera moverlas, toman sentido cuando tú te entiendes como una pieza frágil y cuando te entiendes en la sobresaturación de la salvación. Es decir, no hay que estarse salvando de vez en cuando, hay que estarse salvando diariamente. Hay que colocarse en la circunstancia del salvavidas. Y en esa circunstancia hay una voz que no debe de tener este medio tono en el cual yo estoy diciendo las cosas. A veces hay que gritar las cosas. Eh, y cuando ya nadie te escucha, cuando se pisotea tu dignidad, cuando recibes migajas, cuando se te dice, vuelve a soportar y vuelve a soportar. Yo siempre he dicho que es mejor, como en los ejércitos, desde que se crearon los ejércitos y desde que existen las guerras en el mundo, hay un ejercicio estratégico, ¿sí? Emprenda usted la retirada. Es la reflexión para este jueves. Yo nací un jueves,
a las 3 de la tarde. Es para mí el más hermoso día de la semana.